Los capitanes, Juan Carlos Gabriel, Héctor Huerta, el Chelis y Alex de la Rosa con ustedes. ¿Cómo están? Héctor, saludos. Bien, Buenas tardes. Saluda. Buenas tardes. Bueno, es que es rápido, si no se hace aquí una pachanga, un café, saca... Todos estos años, Ya estás entonando en la salida. ¿Cómo? Si es el último, pues de una vez me despido. Y así vas, O sea- así vienes hoy, acá, la más No, flojita. yo donde estoy siempre. Yo no cambio. Pasan los años y no cambio. Así tiene que ser. Muy bien, ¿cómo estás, Chelis? Aquí está Chelis. ¿Qué pasó, Chelis? Espérame. Chelis no entiende nada. Patadas. Y yo la Todo mitad, bien, pero- Todo bien, todo bien. Muy bien. Juan Carlos, ¿cómo ¿Sí me estás? vas a dar la mano a mí o? Está bien, al Chelis no, porque no alcanzo, pero si no, lo haría con todo gusto. Aunque me debe unos trajes que me prometió hace como 8 años. ¿Todo bien? Venimos de una junta ahí con gente de... es que tienes que ser muy preciso, porque si dices, cuando quieres expresarte a partir del fútbol como en general y hablas, y dices, bueno, es que la federación, no, es que la liga. No, es que la liga, no, es que ahí es la federación. Entonces, pero bueno, vino el señor Enrique Bonilla, al cual se le agradece pues, el que venga a dar la cara. No sé si fue por iniciativa propia o a partir de que de repente los medios de comunicación dijeron, oigan, explíquenos un poquito de esto. No me termina por quedar claro. Lo que explican, a fin de cuentas, pues es como Zapata, si no pierdo empato. ¿Nos vas a platicar? Los vamos a platicar bien y bonito, porque hay una parte en la que no entiendo cuándo es autónoma la liga y cuándo todo se rige bajo la Constitución mexicana. Te vinieron a explicar y no entendimos. No lo entendí. Bueno, entonces todavía... ¿Vamos a hablar de eso o vamos a hablar de lo de Memo Ochoa? Vamos a hablar de eso más adelante, pero primero lo de Memo Ochoa. Va al Granada, Memo Ochoa. Pues deja el Málaga. ¿Ya lo confirmaste, Alex? Y va al Granada. Ya, seguro. No oficial, no confirmado. Sé que el representante está en últimos detalles, ahí o flecos, como dicen. es como ir a la Hacho, ¿no? ¿A Hacho o cómo se llama? Ajaxio. Distinto. Poquito. Ajaxio. No, terminó en lugar 16. Claro, se salvó de milagro. Sí, pero en una liga mucho más fuerte. Pero, No, pero se salvó de milagro. ¿qué prefieres? Granada, sí, Ir a estar en el Málaga, en la banca, No, o jugar jugar. en el Granada, Por eso. en el equipo 16? había terminado jugando. Bueno, terminó jugando por el Porque destino, estaba ¿no? El lesionado. destino lo favoreció por esta lesión. Sí, de Camini. Pero yo digo que jugar donde sea. Jugar a Si donde opina sea. lo mismo Manu Martín y cómo se ha dado todo este paso del Málaga al Granada. Manu Martín, te saludamos desde México. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo último del tema Memo Ochoa y en qué momento se podría hacer oficial ya su paso al Granada? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que se va a hacer oficial o a última hora de esta noche o mañana, porque lo que yo sé es que el acuerdo ya es absoluto y total, que simplemente falta la firma, que Memo no va a viajar a Holanda con el Málaga al estadía de pretemporada y que el Granada, que está haciendo esa pretemporada muy cerca además, en Murcia, le está esperando con los brazos abiertos. Por lo tanto, ante la petición de Paco Gémez, el Granada se ha movido muy rápido, un equipo que está renovándose en estos momentos después del cambio de dueño y podríamos ver la presentación de Memo Ochoa pues quizá antes del fin de semana. ¿Por qué se da la salida del Málaga, Manu? ¿Es exclusivamente por el tema de las plazas que había y porque Memo tal vez fue el sacrificado? ¿O también un poquito que el arquero mexicano empujó, apretó para salir un equipo en donde jugar un poco más? Bueno, el tema de que sea extracomunitario ha afectado y en gran manera, pero también es cierto que todavía el Málaga no ha cerrado la plantilla desde la llegada de Juan de Ramos y alguno que otro extracomunitario también podría salir en estos momentos para dejar hueco y dejar espacio a otros que pudieran venir. Yo lo conté, cuando llegó Memo Ochoa al Málaga, llegaba a un equipo, sí, un equipo que venía de ser grande, o de llegar lejos en Europa, no de ser grande, de llegar lejos en Europa, sobre todo en la Champions, con el ingeniero Pellegrini, pero que tenía un guardameta que se llamaba Kameni, que acababa de renovar por menos dinero del que tenía en el anterior contrato, a cambio de que fuera titular. En el Málaga no iba a tener mucha fortuna Memo Ochoa, y la prueba la confirmó después cuando, hasta que no se lesionó Kameni, no pudo jugar esos 11 partidos que disputó esta temporada. Son cosas extrafutbolísticas o extradeportivas las que influyen en este tipo de cosas, y Memo era consciente y su representante también. Por eso aprovechó los 11 partidos de la temporada pasada para darse a conocer, porque es que había aficionados del Málaga que no sabían quién era el segundo guardameta, para darse a conocer en Málaga y en el resto del fútbol español. Eso ha funcionado, y un técnico como Paco Gémez ha sido el que le ha reclamado. No es aquello de que su representante haya ido llamando para que Memo se marchase del Málaga, porque él en Málaga se encontraba muy a gusto con su familia, más allá de lo deportivo. Incluso, si os acordáis, en aquella entrevista que nos concedió en exclusiva en el mes de mayo, apuntaba la posibilidad de salir hacia otro equipo de la Liga Española. Bueno, se ha dado el Granada y no ha tenido que ser él el que llamara a la puerta, sino que ha sido el propio Granada el que ha llamado a la puerta. Por ahí es por donde encontramos todas las razones de esta salida. De acuerdo, a la hora de que Paco Gémez es el que busca al arquero mexicano, podríamos entonces sí concluir
que será su titular, que tendrá mucho más minutos, que es lo que estaba buscando Memo Ochoa. En este mismo tema, sobre lo de Paco Gémez y en el estilo, Manu, de cómo juega el ex técnico del Rayo Vallecano, ¿qué tanto podría hacerse figura Memo Ochoa y aparecer? Porque sabemos que ataca mucho, que le gusta ir, pero que también atrás se defiende muy mal. Sí, y Paco Gémez, si algo reclamaba, aunque lo hacía off the record en el Rayo Vallecano, era tener un guardameta de garantías para que un equipo de los llamados pequeños de la Liga pudiera hacer un fútbol de ataque, un fútbol espectáculo sin sufrir demasiado atrás, en el sentido de que le iban a tirar demasiadas veces a portería. Por esa razón, el hecho de que haya sido Paco Gémez el que le haya llamado, y el hecho de que un portero que venía del Oporto, también español, como Andrés Fernández, esté saliendo ahora mismo hacia el Villarreal, que era el portero del Granada, que estaba cedido por el Porto, y aunque el Granada quería comprarle, el Porto no quería todavía deshacerse de él, eso da muestras de que Paco Gémez tenía muy claro de las características o cualidades de Memo Ochoa de cara al fútbol que él puede hacer, y por ahí pasa el hecho de que por fin se vaya a sentir titular, porque en el Málaga se sentía de titular prestado en esos 11 partidos, y que Memo Ochoa pueda adquirir la confianza y demostrar su valía en un equipo que sí es cierto, no es uno de los punteros, no es uno de los grandes de la Liga, pero que tampoco está muy lejos de donde está el Málaga ahora mismo, y además un equipo que, como os decía, está en permanente o en un momento de renovación claro de plantilla, de técnico y hasta de propiedad. Hola, ¿cómo estás, Manu? Me da mucho gusto saludarte, Héctor Huerta. Oye, Manu, y el asunto de Lopetegui, caray, ¿qué pasó ahí? Porque Lopetegui se había contratado en Inglaterra. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tal, Héctor? Y no solo Lopetegui, Caparrós estaba, él ya se daba por seleccionador nacional. Tengo incluso a algún amigo que me pedía su teléfono para ofrecerse como segundo entrenador de la selección española, de Caparrós, y de esto estamos hablando desde hace 4, 5 y hasta 6 meses. Bueno, lo que ha pasado es que al final Ángel María Villar, un tipo peculiar, el presidente de la Federación Española y que aspira a ser presidente de la UEFA, ha decidido no hacer caso a todo lo que le decían y optar por un tipo que, ojo, que Villar haya tomado esta decisión, aparte de las decisiones raras que él suele tomar, no significa que esta sea una mala decisión. Por un tipo que conoce perfectamente la selección, la federación, un equipo que hasta hace 2 años, 3 años, era el seleccionador sub-21 al que hizo, sub-21 a la que hizo, a la España sub-21 la hizo campeona de Europa. Anteriormente había hecho campeona de Europa a la España sub-19 en 2 ocasiones. Un tipo que conoce la nueva generación del fútbol español de manera perfecta y que ya sabe lo que es tener presión como la que ha tenido en el Porto, y donde ya ha desarrollado una carrera de técnico más seria que cuando se marchó hasta el Porto o cuando dejó la selección sub-21. Por lo tanto, lo que ha pasado es que Ángel María Villar ha tomado una decisión en plan continuista, aunque hoy decía Julen Lopetegui que no quiere revoluciones, que quiere evoluciones, y es un tipo que conoce muy bien a esta generación que está llegando, de los Dani Carvajal, de David De Gea, de Thiago Alcántara, de Isco, una generación que ya estaba empujando a la puerta de Vicente del Bosque y que algunos Coque, entre ellos, habían tomado ya el relevo. De acuerdo, Manu, y me imagino que va a recargarse mucho en ellos, en una generación que conoce, y evidentemente estando las eliminatorias para el Mundial tan cerca, pues todavía con algunos futbolistas ya de los veteranos experimentados que tienen algo de gasolina en el tanque. Gracias, Manu, fuerte abrazo y buenas noches hasta España, que te vaya muy bien. Manu Martín, también platicábamos con un colega del diario Ideal de Granada. Nos platicaba un poquito que había pensado el equipo en hacerse de Fernández, un chico Fernández que fue el arquero todavía la temporada pasada, cedido por el Porto, pero que se trabó un poquito para que continuara ese préstamo y deciden por Memo Ochoa. Más allá del equipo y más allá de en dónde va a terminar el Granada, va a jugar, va a ser titular, y eso ya es de arranque ganancia para Memo. Y va a tener muchísima actividad. Los equipos de Paco Gémez es verdaderamente o juegan en un área o juegan en el otra. Va a ser figura Memo tal vez cada partido. Y entonces regresamos a lo que dice Juan Carlos en el corte, el Ajacio. Sí, siempre fue figura. Claro. Le metían 5 y era la figura. Era el más goleador del torneo, pero era figura. No, porque el Granada sí es mucho más equipo. Llegó un chino ahora, le van a invertir. Ahí va. En una liga más importante. Sí, liga más importante. Porque me tocó ir allá a la isla y el estadio era así, el equipo era muy chiquito, no había forma de invertir. O sea, la verdad, igual iban ahí nada. Pero acá tiene que ser ahorita que el Granada. El Málaga, pues, aunque ya es menos de lo de hace unos años. ¿Se acuerdan cuando también le invirtieron? Llegó a Champions, pero después la bomba que explotó en las manos. En la liga sexto, séptimo, por allá anduvo, ¿no? En la liga anterior, el Málaga. A mí me parece que Memo, lo importante es que tenga actividad, como dice Chelis, jugar donde sea es muy importante, jugar en la Liga Española es importante. En Francia, curiosamente, cada que la Ajaccio enfrentaba al Paris Saint-Germain, a los equipos importantes, era la gran figura Memo. Una vez, creo que 2 partidos le mantuvo el 0 a Zlatan,
Entonces, y fue la figura, en el equipo creo que empató 1-0-0, el otro ganó 1-0, en fin, le hacía partido al Paris Saint-Germain, este equipo chiquito que al final descendió. Ese riesgo lleva también con el Granada, que al final descienda. Es un equipo para pelear la posibilidad de mantener. Claro. Yo lo que quisiera saber es qué pasa por la cabeza de Memo Ochoa. O sea, entiendo ya en lo general, como debutante, después queriendo reafirmar en su selección nacional y queriendo jugar un mundial, etcétera, dices actividad, tengo que jugar. Entiendo que como estilo de vida, vivir en Europa, pues te da una calidad de vida importante. Pero ¿qué pasa por su mente? El 2017 en Rusia, el 2018 en Rusia, ¿cuáles son sus aspiraciones? Porque yo me voy a los tiempos, por ejemplo, de un mandón como Jorge Campos, ¿no? Había buenos porteros. Estaba Osvaldo, estaba el Conejo, en su momento, y a lo mejor más atrás estaba Nicolás Navarro, no sé, siempre creo que han habido buenos porteros en México. Y el tipo terminó siendo un mandón en 2 mundiales. Y a Memo Ochoa, por más que hizo un buen mundial en 2014, por más que es el primer portero que juega en Europa, no se termina por convencer, no termina por afianzar de esa figura de ser bajo los 3 palos el arquero mexicano. ¿Qué es lo que él pretende? ¿Qué es lo que él quiere? A lo mejor le podría convenir a él regresar a México, como lo hizo Campos, que no salió de México más que para ir al Galaxy, ser figura en un equipo de importancia en México y entonces sí reafirmarse bajo los 3 palos. A lo mejor el proyecto de Memo va más allá de lo futbolístico y es un proyecto más bien familiar. Entonces ahí sí, pues bueno, el Granada... Un poco que decir, ¿no? Sí, y a donde vayas... En Europa seguramente tendrás una calidad de vida importante. Juan Carlos, tampoco es que se le haya exigido mucho. Si con 10 partidos con el Málaga le dio para estar en Copa Oro, ser titular. Pero paró bien, América. Sí, tuvo buenos partidos esos. Si el estar parado 2 años no le restó como para ser considerado nuevamente a selección, acá siendo titular, creo que el mismo Memo sabe que le va a dar para seguir viniendo a selección mexicana. Sí, pero si es titular en el Granada, dividiendo la decisión. Talavera, Memo, Orozco, el otro, o sea, a lo mejor si estuviera aquí... En la Copa América jugó 2 partidos nomás, o sea... Sí, pero terminó siendo... En la primera etapa. Sí, pero le dio para ser convocado. Sí, claro. Que 3 meses antes ni lo hubieras imaginado. El propio Osorio dijo, Memo tiene que jugar. Yo creo que la diferencia la va a ser jugando... La va a ser jugando en Europa, no jugando en México. La diferencia. Campos de jugando en México. ¿Por qué? Sí, bueno, en el caso de Ochoa, ¿no? Osvaldo igual. En el caso de Ochoa... Va a ser esa la diferencia, me imagino que para tomar la decisión al final de quién va a jugar el Mundial de Rusia. Siempre les pega un poquito más el que... ¿Pero qué será mejor? El que les tira gol Ronaldo a que les tira gol Lozano. Antes sí, Chile, yo lo que digo es que es mejor descender, en caso de, o ser campeón en México. Ya a estas alturas, a lo mejor ser campeón en México y ser figura dentro de años, ¿no? Ya no es un chico. Es a lo que voy. No 31. 31 ahora. Sí, es 85. No es un jovencito. Antes yo respeté su decisión, hoy ya no lo sé, porque además ha sido maltratado. Con todo respeto, sí, Kameni, la verdad es que ha tenido grandes actuaciones, pero ni siquiera dejaron que fuera una disputa pareja. Ahora termina jugando, lo hace bien, y bueno, pues pareciera que por decreto... Yo no sé si el 7-0 con Chile también... como dices, imagínatelo aquí de portero de Monterrey, de Tigres, de América, de Cruz Azul. Equipos para pelear siempre el título, ¿no? Y Libertadores. Sería un figurón, estaría en selección. De clubes, tal vez. Pero yo insisto, a lo mejor piensa, y ahora más con esta regla en donde hay muy pocos arqueros mexicanos, que le da con ser titular en el Granada para estar en selección y además en lo personal y en la vida familiar, pues sí gana mucho donde él quiere estar, mucho más en paz. Pausa en los capitanes.